Abra su Biblia, estamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 11. Vamos a avanzar versículos 16 al 19. La prédica de hoy lleva por título La generación o generación inconformista. Yo no sé si usted ha escuchado esa polémica que se da a veces en las personas de una generación a otra, cuando uno escucha hablar a las personas diciendo que la generación de ellos es mejor que las nuevas, por ejemplo. Dicen todo tiempo pasado fue mejor y empiezan a dar una serie de argumentos, que las generaciones de ahora son menos trabajadoras, que las generaciones de ahora son más flojas, que tienen problemas, que son inconstantes, que los cabros jóvenes son más rebeldes. Y por otro lado, si usted escucha, algunas nuevas generaciones también defienden su época, su cultura y su generación diciendo, no, es que nosotros somos mejores que los viejos, hemos aprendido de sus errores, somos más hasta moralmente mejores. Algunos llegan a decir eso. Pero en este conflicto, en esta especie de crítica de poder decir qué generación es mejor, en realidad se cae en una especie de, podríamos decir, de una discusión que no tiene sentido y que no tiene fin. Porque a pesar de que clasificamos las generaciones y le han puesto hasta nombres, generación X, los millennials, etc., la verdad es que hay un problema más de fondo, que no es de generación, que es transgeneracional. Y el problema es que tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con nosotros, con nuestra manera de ser, con nuestra naturaleza caída, pecaminosa. El problema no es que haya una generación mejor que otra, sino que todas las generaciones, y hoy día Jesús nos va a hablar, por eso el título de la generación de Él, haciendo una crítica a su generación. El problema es que el ser humano realmente, todas las generaciones, de toda la existencia de la humanidad, tienen un problema. El problema de fondo es el pecado. El problema de fondo es nuestra naturaleza caída, como decía, que nos lleva justamente a ser tremendamente rebeldes, inconstantes, criticones, personas que muchas veces nos defendemos, nos justificamos en nuestro pecado apuntando al otro. Creo que es algo característico de todos nosotros, lo podemos decir con toda seguridad, porque hemos sido así en el pasado. Dios nos está cambiando, Dios quiere que esta prédica también ayude a eso. Y los malos resultados, nuestra actividad pecaminosa, que trae consecuencias, por supuesto, la tratamos de diluir, echándole la culpa, como dice, el cojo le echa la culpa al empedrado. Y hoy Cristo, espero, a través de su palabra, nos va a orientar mejor. Vamos a poder reconocer que no somos mejores que otros, que no somos una generación mejor que las antiguas o que esta, ¿no es cierto?, es la mejor de todas las generaciones de la humanidad, sino que sencillamente adolecemos de las mismas faltas. Y el problema de hacer un buen diagnóstico sobre eso, que es importante, porque si no, no tengo ninguna oportunidad con Dios. Si realmente no me revelo, o sea, no me doy cuenta de esta situación personal y también de mi generación, no tengo ninguna oportunidad de pedir perdón. Si no tengo un diagnóstico correcto, no voy a tener un tratamiento adecuado. Por lo tanto, necesitamos darnos cuenta quiénes somos y Cristo, por supuesto, en su palabra nos va a ayudar a enfocarnos mejor, a entender mejor estas cosas. Así que vamos a leer y vamos a orar por lo que vamos a explicar. Leamos en primer lugar los versículos 16 al 19 de Mateo capítulo 11. Dice así: ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Hasta ahí. Oremos entonces un momento. Padre Santo, en esta mañana te damos tantas gracias por todos los que estamos acá reunidos. También agradecemos la oportunidad de que esta enseñanza, que esta predicación pueda salir también por Facebook, que muchos que a lo mejor están de vacaciones, que no están presencialmente acá, puedan escucharnos. Pero queremos pedirte a ti, Señor,
al Espíritu Santo que inspiró estas escrituras a que nos pueda iluminar una vez más para encontrar el sentido correcto, Señor, y poder ser edificados por medio de tu palabra. Bendecimos, Señor, a cada uno de los que va a escuchar y pido, Señor, por mi vida para que tú uses, Señor, mi boca, mi mente para poder entregar el mensaje efectivo, el mensaje, Señor, que va a hacernos reconocer y trabajar en nuestro interior para cambiar, para hacer tu voluntad en todo momento. Bendice, Señor, todo lo que vamos a compartir y que el alcance de esto, Señor, lo dejamos en tus manos. Como dice Isaías, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres, Señor, para lo cual tú la has enviado. Bendecimos una vez más, Señor, este momento, este tiempo de comunión, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre lo decimos, cuando tomamos un fragmento de la Escritura tenemos que conocer su contexto, es decir, tenemos que saber un poco lo que se está hablando y por qué estas palabras de Jesús. Si usted saca y solamente analiza muy fríamente el pasaje, a lo mejor no va a entender por qué Jesús dice estas cosas. Pero recordemos un poquito, porque ya llevamos 2 semanas hablando del capítulo 11, y si tiene su Biblia ahí, vamos a ir revisando algunos de los versículos anteriores para que pueda entender y conectar perfectamente a lo que Jesús está explicando. Todo este capítulo parte con una pregunta de Juan, que está encarcelado. Juan el Bautista está en la cárcel y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir, si él era el Mesías. Y Jesús, por supuesto, que da la respuesta, ya lo analizamos, esa respuesta de que vean las cosas que estoy haciendo. En buenas cuentas le dice eso. Vean cómo cojos son sanados, cómo doy vista a los ciegos, cómo muertos son resucitados. Eso vayan y explíquenle a Juan. Esa es la respuesta hacia Juan. Y después de eso Jesús hace un discurso más o menos extenso con respecto a quién era Juan, Juan el Bautista, esta figura bastante polémica. Mucha gente no sabe realmente hasta el día de hoy por qué se le dice Juan el Bautista. Sabemos que ese es un sobrenombre, un apodo que se le puso por la razón que él bautizaba en el río Jordán. Pero Jesús habla de este Juan, que era su primo, sanguíneamente estaban vinculados, de una manera especial, de una manera afirmando sus capacidades, afirmando que Juan el Bautista era un gran profeta, un hombre que había que considerarlo, que de hecho dice de los nacidos de mujer, dice que Juan es el más grande de todos hasta ese momento, lo cual es un gran espaldarazo, un gran título para una persona, para cualquiera de nosotros. Y lo alaba al punto de compararlo con un antiguo profeta, que es el famoso profeta Elías, que dice que había obviamente un profeta, yo no sé si usted conoce la historia de Elías, otro profeta de la antigüedad. Es importante este punto porque Elías es un profeta que no murió, que no vio la muerte. Eso está en 2 de Reyes, capítulo 2, 11. Este profeta que hizo muchos milagros, sanidades, que hizo un poco lo que hizo Juan en el sentido de traer arrepentimiento al pueblo, este hombre no murió. Dice la Biblia que Dios se lo llevó, que aparece un carro de fuego en el cielo y es arrebatado de entre las personas que son testigos del hecho y desaparece de la tierra. Y hago un poco este paréntesis sobre Elías porque aparece muchas veces mencionado en el Nuevo Testamento y también algunos piensan que Apocalipsis, lo que estamos estudiando los días martes, habla de, lo vamos a ver en Apocalipsis un poco más adelante, habla de 2 testigos. Hay 2 personajes bastante incógnitos, no nos dicen el nombre de ellos, pero van a aparecer en un tiempo futuro hablando o predicando probablemente en Israel. Y muchos piensan que la razón por qué Elías desapareció de la tierra es porque Dios lo va a traer de vuelta a la tierra en un momento antes de que se acabe el mundo, ¿no es cierto?, en el contexto de Apocalipsis, para volver a predicar y para volver a traer arrepentimiento a las personas. Eso también está profetizado. Malaquías, otro profeta, habló del retorno de Elías. Y por eso Jesús dice, sí, este Juan el Bautista es como Elías. Si lo quieren recibir, él es un profeta que hizo lo que obviamente Elías hizo. Traer el reconocimiento, el arrepentimiento, la necesidad de relacionarse con Dios. Y eso lo hizo de manera correcta. Pero a su vez, no solamente Jesús habló en los versículos pasados, anteriores, con respecto al lado espiritual de Juan el Bautista, sino que también habló mucho de esas características físicas de Juan.
Él dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida al viento, versículo 7. ¿O qué saliste a ver? A un hombre, dice, cubierto de vestiduras delicadas. Juan no tenía nada de delicado. Era un hombre rústico, un hombre que vivía, ¿no es cierto?, en los cerros ahí cercanos al río Jordán, que comía langosta, miel silvestre. Un hombre que se cubría, ¿no es cierto?, no con vestiduras delicadas, sino todo lo contrario, con pelo de camello, seguramente con piel curtida, ¿no es cierto?, y con eso se abrigaba. Era un hombre que no tenía ninguna ostentación. Pero la gente fue al desierto a escuchar su predicación y puso atención a ella. Pero aún así, al escuchar a este hombre, que realmente tenía un discurso conmovedor, un discurso realmente dirigido por Dios, la gente no se arrepentía. Muchos de ellos lo consideraron, ¿no es cierto?, como dice acá el texto, pensaron que tenía un demonio, que era una persona que no era realmente enviado de Dios. Y estas características físicas de Juan, que son a veces, podría uno interpretarlo de una manera equivocada, nos dicen algo muy importante, y creo que esta es la primera lección del texto, que realmente nosotros no tenemos que juzgar por apariencias, por la parte externa. Yo creo que la iglesia lamentablemente está equivocada en algunos aspectos porque nos transformamos igual que la sociedad que juzga a partir de la apariencia. Está el famoso dicho que usted lo debe conocer. ¿Cómo dice el dicho? Bien vestido, bien recibido. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es válido para el trabajo, yo creo, para muchas veces nuestras reuniones sociales. Podría ser eso importante para ir a una reunión, una convención, lo que quiera. Pero eso no tiene nada que ver con el trasfondo espiritual de las personas. Una persona, por más hermosa que se vea, por más elegante que ande, eso no habla de su santidad, eso no habla de sus características espirituales internas. Y vivimos lamentablemente en una sociedad que busca la apariencia, que anda detrás de hacer justamente gala de cosas que incluso a veces no tiene. O sea, hacen el esfuerzo de comprar ropa cara, de marca o lo que sea, para ilustrar o para presentarse como que son grandes potentados, que tienen mucho dinero, y estamos entonces lamentablemente no entendiendo que en el mundo de Dios, en el mundo espiritual, las cosas no son en la apariencia, no son ni siquiera en la externalidad. Dios no está interesado en cómo usted se vista, en cómo usted sea físicamente, si está un poquito gordito como yo o no, sino que hay cosas más importantes. El centro de la discusión es eso. Y estos pasajes nos ayudan a entender algo que yo quiero hacer el punto, porque Dios nunca está interesado mucho en nuestra externalidad, como lo digo, sino en nuestro interior. Y eso lo valida, y eso la Biblia lo enseña. Y le quiero contar una mini historia, una historia también conocida del famoso rey David. Cuando el rey David tiene que ser elegido como rey, este hombre, no sé si conoce la historia, está en 1 Samuel, Dios había descartado al profeta Saúl, al rey Saúl, lo había descartado porque había hecho mal las cosas. Y el profeta Samuel, entonces, orando a Dios, está viendo la necesidad de que el pueblo tenga un nuevo rey. Y entonces ora a Dios y lo manda Dios a Samuel a un lugar, a Belén, a buscar a la casa de un hombre llamado Isaí, a ungir a uno de sus hijos como rey. Dios lo manda en esa misión. Bueno, el profeta Samuel obediente va, y entonces empiezan a desfilar delante de él los hijos de Isaí, de este hombre. Y claro, él ve a los mayores, los más grandes, los más fornidos, y entonces dice a sí mismo, este debe ser el elegido de Dios. Y Dios le da una respuesta y le dice, no es así. Lo voy a leer el versículo de 1 Samuel 16:7, no sé si lo tiene ahí. Dice lo siguiente, Dios le dice al profeta Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque los hermanos mayores eran más grandes, más fornidos. Dice, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Esta frase tiene que grabársela. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Eso es lo que habitualmente hacemos. Miramos la apariencia, miramos la externalidad de todos. Y me incluyo porque a veces la primera impresión es los ojos, lo que nos lleva a hacer es mirar la apariencia. Pero Dios no mira eso. Dice, pero Jehová mira el corazón.
Y efectivamente este es el concepto que tenemos que tener, que Jesús está validando a este profeta un poco raro, un poco, ¿no es cierto?, exótico, que vivía ¿no es cierto?, en el campo, que vivía en el desierto. Está hablando de este hombre y realmente este versículo avala este concepto de que Dios no mira lo que nosotros miramos, no juzga por medio de lo que nosotros juzgamos. Y la verdad es que tenemos que tener claro esto porque lamentablemente como iglesia estamos a veces inmersos en una sociedad que demanda apariencia, demanda cosas. Tenemos, por supuesto, problemas con el estándar del mundo y el estándar de Dios. Si vamos a una iglesia nos importa mucho su infraestructura. Yo creo que eso es algo que acá hemos mejorado bastante. Tenemos un lugar bonito, pero le quiero decir a los que no nos conocen, nosotros partimos en una sede, y en una sede social que se caía en una de ellas. De hecho, después del terremoto se cayó efectivamente una sede. Y claro, nos veían como peregrinos por la ciudad buscando lugares donde reunirnos. Pero nosotros lo hacíamos porque queríamos enseñar de la Biblia. También la gente juzga, por supuesto, al pastor, como yo, si no viene con corbata, si no hay ahora tengo una camisa linda que me regalaron, por lo menos, ¿ya? Pero en general miramos a la gente, al que está adelante, en su apariencia. Y lamentablemente hay que decirlo, hay iglesias que están demasiado enfocadas en eso y que evalúan la santidad, la vida espiritual de las personas por medio de su apariencia, de cómo va vestido, y ponen restricciones. No lo hacemos acá, usted se ha dado cuenta, no ponemos que venga con corbata, con traje, no tenemos problema con que ustedes, las mujeres, se pinten o usen alguna adornito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que es lo que Dios, acabo de leer, nos dice, no es la apariencia. Y de ningún predicador tampoco importa la elocuencia, cuán lindo hable, si habla de corrido, no se traba su lenguaje, sino que lo más importante es si habla verdaderamente las cosas que Dios quiere que hable. Si habla de la palabra, porque hoy día estamos llenos de predicadores que hablan de puras experiencias personales, de puras cosas de autoayuda también, y no hablan de la Biblia. Y ese es el problema, tenemos que mirar y evaluar de acuerdo a los parámetros de Dios. Tenemos otro ejemplo en la Biblia de un hombre que también fue ninguneado en su aspecto físico, no sé si lo sabía, pero el gran apóstol Pablo, el apóstol Pablo de hace 2000 años, también fue ninguneado porque él no era de una apariencia física muy deslumbrante, lo dice la Biblia, se lo voy a también leer. Él tampoco parece que tenía mucha oratoria, él no era muy, ¿no es cierto?, de un lenguaje muy sofisticado, pero él dice en 2 Corintios 10, versículo 10, cuando él hacía cartas y le estaba haciendo cartas a la iglesia en Corinto, sus cartas eran muy duras, sus cartas eran muy filosas en el sentido de reconvenirlos por su mal comportamiento, porque había problemas en la iglesia de Corinto, lo puedes leer. Pero él dice lo siguiente en 2 Corintios 10:10, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso opinaban de él, que su presencia corporal era débil y la palabra menospreciable. Pero fíjese, ese hombre que aún las críticas eran así de crueles, con su apariencia, que parece que era delgadito, que era medio peladito, que era narigón, etc. Algunos han dicho que esa era su característica física. Fue usado por Dios a tal punto de escribir 1/3 del Nuevo Testamento. 1/3 del Nuevo Testamento bajo su pluma, bajo la dirección de Dios. Por lo tanto, ¿a qué voy? Que no tenemos que tener problemas con la apariencia ni con las formas externas o físicas, sino que cuidar y tenemos que ver justamente el tema interior. Y ahí Pablo termina en ese mismo pasaje al defenderse en su labor ministerial diciendo lo siguiente: más el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hay algo que uno puede destacar en las personas o en una iglesia, tiene que ser en base a lo que Dios, ¿no es cierto?, avala. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Hoy día estamos llenos de gente que se levanta y dice ser algo. Dicen ser los predicadores de la palabra, pero evalúelo correctamente con Dios. ¿Y quién se tiene que levantar a aprobar, sino a quien Dios alaba? 2 Corintios 10, 17, 18.
Por lo tanto, esa es la primera lección de este pasaje. La forma de ver las cosas, la forma externa, no es tan importante. Teníamos un Juan, ¿no es cierto?, que vestía pelo de camello, que hablaba en el desierto, que no tenía ninguna presencia física, pero Dios lo avaló como uno de los grandes profetas y Dios va a seguir avalando a sus ministros de acuerdo a si hacen la voluntad de Dios. Vamos ahora al texto mismo, cómo comienza ahora Jesús hablando con respecto a esta generación que estaba siendo crítica de Juan y de él. Dice así, parte del versículo 16 diciendo, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Mire, lo que está haciendo Jesús es ocupar un dicho, así como nosotros en Chile ocupamos bastantes dichos. Él dice, lo que tengo que hacer es una comparación de cómo son ustedes, cómo son la gente a la cual le estaba hablando. Se parecen a la gente en una plaza, muchachos, dice, en una plaza, donde se le pone música, se le toca flauta y no bailan. Os endechan, y endechan es una palabra poco conocida para nosotros, pero endecho es una endecha en un canto de lamento, un canto funeral. Entonces le cantamos triste y no bailan. Hay una versión, se lo voy a leer de esta versión que es más claro, dice, tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Y en buen chileno tendríamos que decir que la gente de esa generación era la gente, como hoy día también lo son, que no hay cómo darle en el gusto, cómo hacer que esas personas se sientan bien. Que usted le dice, vamos por aquí, no, por ahí no me gusta, vamos por este otro lado, tampoco, no tienen nunca cómo darle en el gusto. Y eso es lo que Jesús está acusando, porque ellos no estaban contentos con la predicación de Juan. Decían, demonio tiene. ¿Por qué? Porque es un ermitaño, porque era un hombre medio loco en el desierto. Entonces no les gustó la predicación de Juan. Pero ahora decían algo bien feo y bien ofensivo contra Cristo mismo. Miren lo que decían. Lo volvemos a leer. Después de hacer esa comparación, dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Pero viene el Hijo del Hombre, se refiere a él, que come y bebe. Y dicen, he aquí un comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Esa era la acusación sobre Cristo. Bueno, por lo menos yo algo me parezco porque soy comedor y bebedor, así que algo me parezco a Cristo en ese aspecto, por lo menos. No, pero vamos a ponernos serios. ¿Cuál es el problema con esto? Lo que pasa es que, como decía, nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Nosotros estamos muchas veces considerando a las personas por cómo visten, cómo aparentan ser. Pero Dios está fijándonos en nuestro interior. Y Jesús, como lo digo, era un hombre que se acercaba a la gente. Juan era todo lo contrario, una asceta, alguien que vivía aislado, que vivía en el desierto, que, como lo decía, ni siquiera comía con la gente, vivía solo. Lo más raro, podríamos decir, del mundo, de ese momento. Pero Cristo, que era todo lo contrario, era diametralmente opuesto, era la antítesis de Juan, él entonces era criticado ahora porque comía, porque bebía con la gente que era pecadora. ¿Y cuál es el problema nuevamente? Que justamente el fariseísmo, y hasta el día de hoy, el fariseísmo de otra manera, la religiosidad, hablemoslo así, opera de la misma manera, descalificando, descartando, porque algo le parece feo, algo le parece raro, algo no le cuadra en su sistema de pensamiento. Y eso hacían con Jesús, un hombre que de verdad era santo, que de verdad si no hubiese sido santo, cree que sus discípulos le habrían seguido, que sus discípulos el día siguiente, después que él murió, ¿no es cierto?, vinieron a dar su vida por él. Esas personas no hubiesen sido convencidos por alguien que realmente hubiese tenido una doble faceta, una doble cara. Y Jesús efectivamente fue un hombre diferente, pero con esta acusación lo que querían decir no era que fuera amigo, sino que querían decir, es uno más, es como ellos, es un pecador más. No es el Mesías, no es el hombre santo que dice ser. Y muchas veces a Jesús, por su deseo de salvar al pecador, entonces fue tenido como uno más de los pecadores, como alguien que hizo, ¿no es cierto?, cosas malas. Y especialmente pensemos en esto. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo. Usted sabe quién era Mateo, ya lo hemos hablado. Mateo, ¿quién era? Un pecador, el peor de los pecadores, de hecho. Era un cobrador de impuestos y socialmente en la escala de valores de ese tiempo
el cobrador de impuestos era el más pecador de todos los pecadores. ¿Por qué? Porque era un ladrón, primero porque se quedaba, ¿no es cierto? Como decimos en chileno, cortaba la cola, se quedaba cobraba el impuesto, pero se quedaba con una parte. Y además era un traidor a la patria. ¿Por qué? Porque estaba trabajando para los romanos, juntando de sus hermanos, robándole a sus hermanos para darle a Roma. Por eso es que en la mentalidad farisea decían, no hay que juntarse con los pecadores. De hecho, ya lo hemos dicho, la gente cuando sabía que venía un publicano, un cobrador de impuestos, el judío promedio cruzaba la acera, ni siquiera pasaba por el lado, ni siquiera se acercaba. Era mal visto estar con un pecador de esa estirpe. Pero ¿qué hace Jesús? Por eso digo, es tan diferente la forma de actuar de Jesús, es tan única. ¿Qué hacía Jesús? Va a buscar a uno de esos pecadores, va a buscar a Mateo, cobrador de impuestos, y lo hace uno de sus discípulos. ¿Y lo pone al lado de quién? Al lado de otro pecador, pero de otra manera, un pecador de otra estirpe. ¿Cuál es el otro pecador? Pedro, por ejemplo. Pedro, un pecador violento, un choro del puerto, alguien que era realmente arrebatado, y lo demuestra la Escritura en muchos pasajes. Pero Jesús se preocupa de ellos y los va a buscar y los hace sus discípulos. Por lo tanto, no podemos pensar mal de Cristo por su mentalidad, por su forma de ser, porque a eso vino. Y sigue, y esa es la maravilla, es que sigue buscando a pecadores. Sigue Jesús siendo amigo de pecadores. ¿Y por qué se lo digo? Aunque no le guste lo que le voy a decir. Si usted está aquí, ¿por qué cree que es? Porque Jesús lo ha buscado. Porque Jesús lo trajo a este lugar. Porque Jesús lo ha llamado y está preocupado de usted. Porque es un amigo, es una persona de confianza en ese sentido. No amigo en el sentido que le va a soportar sus maldades. No, Él está aquí para cambiarlo. Él está aquí para que usted sea diferente. Y de hecho, esa es la razón. Jesús dijo, yo no vengo a los que están sanos, yo vengo a los enfermos. Yo no vengo a llamar justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Dígalo, si somos pecadores, si estamos aquí es porque Jesús vino a buscar a un pecador más. Y usted y yo lo somos. Pero eso es una buena noticia, porque si nos creyéramos justos, si tuviéramos la mentalidad del fariseo, entonces no estaríamos ni hubiésemos aceptado el llamado de Jesús. Pero si estamos así aquí, y lo tenemos que decir, es porque realmente Dios ha hecho una obra en nuestra vida y quiere con nosotros salvarnos, quiere cambiarnos, quiere transformarnos. Y esa es la gran verdad del Evangelio, esa es la gran noticia del Evangelio, que Jesús vino a los pecadores, se hizo amigo del pecador. Él dejó el cielo para bajar a nosotros y acercarse y traernos a Él. Y eso es una buena noticia. Y si usted hasta aquí no ha tenido ese conflicto o no se ha dado cuenta de esto, es lo que tenemos que hablar, es lo que tenemos que volver a recordarnos, que somos pecadores salvados por un Dios grande, por un Dios soberano que puso a disposición a su Hijo para morir en la cruz en vez de nosotros. Si esto fue a temprana edad, qué bueno, se ha evitado muchos problemas. Si fue a más edad, bueno, desde que llegó Cristo a su vida ha cambiado, pero siempre es necesario y bueno el cambio. Ahora la pregunta más importante que tenemos que hacer ante el texto es ¿por qué estas personas o esa generación que, como les decía, al igual que nosotros criticamos a Dios? ¿Por qué la gente de ese tiempo le traían un predicador como Juan, no lo aceptaba? Venía Jesús en otra modalidad y tampoco lo aceptaban. ¿Qué es lo que hay de fondo en nosotros? ¿Qué es lo que hay de fondo en las críticas? Porque eran críticas despiadadas, decir que Jesús era un comilón, un bebedor, amigo de pecadores, lo que decían, Jesús es un pecador más. Lo que decían de Juan, demonio tiene, o sea, lo estaban poniendo en la peor de los escenarios. Una persona totalmente endemoniada no va a predicar de Dios, por supuesto. Entonces, esas eran las críticas, unas críticas que no tenían ningún sustento. Y es lo que Jesús, en el fondo, tiene que decirnos. ¿Qué es lo realmente correcto? ¿Por qué estas críticas? ¿Cuál es la cuestión de fondo? Bueno, el tema de las críticas, y quiero que lo tengamos claro, tiene que ver con nosotros, como lo dije al principio, tiene que ver con nuestra pecaminosidad, con nuestra naturaleza caída. Desde que Adán comió del fruto, todos nosotros empezamos a cambiar y cambiamos drásticamente nuestra mentalidad y nacemos y venimos en rebeldía.
venimos, ¿no es cierto?, con pecado y queremos ocultarnos de Dios y queremos ocultarnos de la Biblia y queremos ocultarnos de la iglesia y buscamos infinidad de críticas y de justificaciones para no estar aquí, para no escuchar la palabra. Eso es así, así somos. Esa es nuestra naturaleza pecadora. Y creo que todos hemos tenido ese momento en la vida de no querer que nos hablen de Dios, de decir, no, ¿sabes qué? Esto, y lo invitábamos a la iglesia, a lo mejor algunos de ustedes y no quisieron venir, a lo mejor por muchas veces. ¿Qué hay de malo en una iglesia? ¿Qué es lo que hay de malo de escuchar un tiempo un sermón? No hay nada de malo, pero la gente se resiste a venir, no quiere escuchar a Dios, no quiere saber nada de Dios. Dios lo han hecho desaparecer del mundo, de la sociedad, por la misma razón, porque hay una naturaleza pecadora en nosotros que quiere deslindar responsabilidades, no quiere asumir que Dios es bueno y es correcto y que yo estoy mal en mi vida. Entonces inventamos críticas y se han hecho críticas al cristianismo por tiempo. Tal vez usted la compartió en algún momento. Por ejemplo, se ha dicho que el cristianismo es una religión genocida, ¿no es cierto? Porque hubo muchos muertos y efectivamente mucha gente en el tiempo de la Inquisición murió por la misma Iglesia Católica Romana, particularmente, pero eso no implica que Dios sea malo y que Dios mate a las personas. Dios es un Dios de amor y salvador del mundo que vino a morir por nosotros. Pero efectivamente sí, la iglesia lo ha hecho mal en algunos aspectos. Se critica, por ejemplo, a los sacerdotes la famosa pedofilia, que ciertamente ha ocurrido. De los pastores, que son unos ladrones, en algunos casos ha pasado. Y así, siempre hay maneras de quitar, como decimos, quitarle el cuerpo a asistir a una iglesia, a escuchar de Dios. Por las formas, como decía al principio, a veces se ponen muchas trabas para que usted venga de determinada manera. Si no viene de corbata, entonces usted no puede entrar, o si no viene de falda la mujer, o sin maquillaje, entonces no puede asistir. Lamentablemente se le han impuesto formas, hay personas que no han hecho un buen ejemplo, hay personas que han hecho mal con los dineros, etcétera. Tenemos muchos ejemplos de iglesias con elementos fallidos, con ideas, con expresiones equivocadas de hacer las cosas. Pero eso no nos implica y no debe ser nunca una justificación para arrancarnos de Dios, para negar la existencia de Dios o para venir a someternos a Él. Pero la gente ocupa eso, ¿no es cierto?, esa letra chica, esa manera equivocada que a veces hay en la iglesia, porque la iglesia no es perfecta. Y eso también tenemos que asumirlo. La iglesia no es de puros santos. Si pensaba que aquí éramos puros santitos, se va a llevar una decepción. Y de hecho hay un pastor norteamericano, John MacArthur, que tiene una frase muy interesante con respecto a eso, porque él dice lo siguiente, dice, la gente dirá, no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Yo les digo, no te preocupes, hay espacio para uno más. Si se da cuenta, o sea, la gente critica a la iglesia, no, es que está llena de gente que peca, que se hacen los locos, etc. Pero él les dice, no importa, hay uno más, hay espacio para uno más. ¿Por qué? Porque los que están afuera también son pecadores, porque los que están afuera igual son hipócritas. Si el tema no es eso, el tema no es si usted está afuera adentro de la iglesia como que lo haga más o menos santo. El tema no es la apariencia, le vuelvo a insistir. El tema es realmente lo que somos. A esta iglesia le han dicho muchas cosas también. Y ustedes lo saben, han dicho que somos una secta, que no sé, somos raros, que la secta de los doctores le han puesto hasta nombre. ¿Ya? O pueden que me hayan descalificado a mí o a Juan Manuel. Mire, yo creo que sí, lo han hecho. ¿Ya? Pero le insisto, nosotros no estamos acá por una apariencia, primero. No estamos acá porque queremos quedar bien con la gente, con la sociedad. No estamos aparentando. ¿Qué queremos? Queremos que la gente conozca a Dios. Y si nos critican porque somos una secta, si nos critican porque no usamos corbata, si nos critican porque a lo mejor no hay un pastor nombrado oficial y que tenga registro de pastor o cosas por el estilo, no importa, vamos a seguir predicando la palabra. Y ahí viene la tercera parte de esta prédica, que es la más importante, es lo que Jesús va a decir al final del versículo 19, cuando dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esta es, en el fondo, la guinda de la torta, lo que zanja cualquier discusión de apariencia, de verdad, cuál es lo real, qué es lo correcto. Bueno, Jesús lo que está diciendo, está presentando la sabiduría como una mujer y sus hijos como el resultado o la extensión de ella. Se lo voy a leer de otra versión, la versión Dios habla hoy, que es más clara.
Jesús diría, pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. ¿Cuál es la manera de evaluar las cosas? ¿Cuál es la manera correcta de no estar mirando tanto la apariencia? Es ver los resultados. Jesús lo dijo de otra manera. Por sus frutos los conoceréis. Si nosotros aplicamos eso a cualquier cosa en la iglesia o a personas, bueno, nunca nos vamos a equivocar porque las ideas, las verdades que la gente habla tienen que tener un correlato con lo que hacen, con lo que realmente muestran en su vida diaria. Eso es lo que Jesús está diciendo. Me están criticando, me dicen que soy comilón, bebedor. A Juan también, a mí también me dicen que soy comilón y bebedor. Pero ¿cuál es lo importante? Los resultados, la vida que usted tenga, la consecuencia. Y Jesús fue el más de los consecuentes, el mayor de los consecuentes. Porque nunca hubo engaño en su boca, nunca pecó. Y finalmente, todo lo que dijo ser el Mesías, el Hijo de Dios, lo demostró por medio de sus obras, por los milagros que hizo. Y especialmente el milagro mayor, inigualable, que no se compara, es el milagro de la resurrección. Nadie más ha salido de la tumba para poder decir, este es otro Mesías, este es un segundo Cristo. No hay nadie más en la historia que haya hecho eso. Por lo tanto, Jesús de sobrado tenía obras, ¿no es cierto?, para demostrar su veracidad. Ahora, ¿cuánto tenemos nosotros de eso? ¿Cuánto respaldo por medio de nuestras acciones para decir que soy cristiano, para decir que soy un seguidor de Cristo? Porque Jesús lo demostró, pero nosotros tal vez ahí estemos fracasando. A lo mejor por ahí estamos mal. Y pueden acusarnos de cosas. Y yo creo que sí, nos hemos fallado. A lo mejor no somos perfectos y estamos en una iglesia que no es perfecta. Pero ¿cuál es el asunto? La sabiduría de Dios, la forma de hacer las cosas de Dios es cuando se demuestra cuando hay resultados. Si esta iglesia no creciera, si esta iglesia no, lo que ustedes están escuchando, no les sirviera para sus vidas, no crecieran espiritualmente, entonces podríamos decir que esta sí es una secta, sí es algo que no está realmente conforme a Dios. Pero si hay un crecimiento, si Dios está entrando a su vida, si Dios le está cambiando, le está haciendo vivir otra vida, entonces es un buen resultado, es el resultado de Dios. A veces, como le digo, en nuestra mente humana, nosotros tenemos un preconcepto de lo que Dios tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo deben ser los procesos. Pero Dios nos sorprende porque Él tiene otra sabiduría, tiene otra lógica, no es la lógica humana. Entonces a veces nos sorprende. Recién hablaba con una hermana con respecto a cómo llegó a estas cosas, cómo está aquí hoy día sentada. A veces Dios ocupa caminos y vías muy extrañas, muchas veces de dolor, de sufrimiento. Pero Él hace su obra, Él hace su camino de manera que nosotros ni siquiera podemos anticiparlo. No podemos presuponer que así lo va a hacer Dios. Él ha traído a gente de las maneras más increíbles. Pero Él sigue llamando a pecadores y eso es lo hermoso. Dios sigue buscando hacer cambios profundos y traer resultados y tener fe verdadera. Recuerde que la fe verdadera se manifiesta en obra. Es lo que dice la carta de Santiago. Muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Porque la fe sin obras es muerta en sí misma. Usted puede decir mucho que tiene fe en Dios, pero ¿dónde están tus obras para demostrar esa fe? Entonces tenemos que hacer este análisis. Y mire, y si hay críticas a esta iglesia o a usted, alguna vez la han criticado, tenemos que tomarlo de quien venga. No para descalificar a esa persona, pero sí tener claro que van a haber críticas de gente especialmente inconversa, que al igual que esa generación, lo que apuntaba Jesús en estas palabras, que no se conforman con nada, que siempre encuentran un pero, que siempre están buscando tal vez la letra chica, el defecto menor, para decir, no, yo no, ve que Dios es malo, ve que Dios es así, para justificarse y no aceptar que son pecadores. Bueno, aunque nos duela, aunque venga de la familia, incluso que venga de gente amigo y cercano, que nos descalifiquen porque ahora estamos en el camino de Dios, tenga claro que Jesús, ¿no es cierto?, también advirtió de esto, que nos iban a aborrecer por su causa, que íbamos a ser desechados, despreciados, así como Él lo fue. Por lo tanto, no se aminale, no piense que no le va a pasar. Si de Juan el Bautista dijeron que tenía demonio, si de Jesús lo descalifican, decían que era amigo de pecadores para descalificarlo, ¿cuánto más a nosotros nos podrían decir cosas? ¿Cuánto más? Mucho más. Pero ¿dónde está el punto? Es que nosotros sigamos tranquilamente haciendo cosas correctas.
demostrando por medio de las obras, por medio de los resultados, se va a demostrar la sabiduría de Dios de haberlo elegido, de haberlo llamado. Siga por este sendero, siga afirmando su fe y demostrando y haciendo las obras correctas, las que Dios preparó de antemano para andar en ellas, dice Efesios 2. Tenemos que tener ese sentido de que en realidad si estamos aquí, Dios ha llegado a mi vida, entonces tengo que seguir avanzando. No me puedo quedar ahí, aunque me digan cosas, aunque me critiquen. Y por último, si este sermón, si esta discusión, tal vez, si lo quieren mirar así, que hemos tenido hoy día, o algo, los que me escuchan por la transmisión, le ha incomodado, le ha tratado de, en su mente, de buscar una forma, alguna excusa para no seguir escuchando, si le ha molestado, si hay críticas que quiere hacerme hoy día a mí, a la iglesia, o a lo que he dicho, o a la persona que lo trajo, bueno, lo que revela eso, efectivamente, es que no estamos bien con Dios. Recién cantábamos una hermosa alabanza que dice, estoy bien con mi Dios. Y realmente si usted está bien con Dios, en realidad las demás cosas superficiales no le van a afectar. Pero si hoy día usted todavía tiene incomodidad, todavía está molesto con Dios por alguna cosa, si usted ha rechazado a Dios tantas veces por cosas del pasado que en su vida le hayan tocado vivir, hay cosas difíciles, hay cosas lamentables, que hay sufrimiento, hay trauma, pero no es Dios el que las provocó. La maldad siempre viene del hombre, siempre. Y de Satanás, por supuesto, que introdujo a este mundo la maldad. Dios nunca ha hecho nada malo. No se le puede acusar a Él de un pecado. Él es santo, es perfecto. Si hemos recibido daño, ha sido consecuencia de otras maldades del ser humano o de este mundo en general. Pero eso no puede ser una justificación, le digo, para descartar a Dios, para decir, Dios no, nada conmigo, si yo sufrí y Dios no me escuchó. No. El hecho que usted esté escuchando este mensaje, el hecho que usted estemos pensando en esto, es una forma también de Dios de acercarse a usted, de volver a darle la oportunidad. Porque Él se acerca a los pecadores, como lo decíamos. Él vino a ser amigo de los pecadores. Y nosotros, los cristianos, también somos pecadores. Recuerde siempre eso, no se crea más que otro porque lleva más tiempo en la iglesia o porque de chico estuvo en un lugar donde le enseñaron de la Biblia. Todo el mundo es pecador, todo el mundo está bajo pecado. Pero la diferencia está en que Dios nos ha dado justamente su fe y su perdón y su arrepentimiento. Hay un escritor, C.S. Lewis, seguramente lo conoce, el que escribió Crónicas de Narnia. Él dice que el cristiano no es un hombre que nunca se equivoca, sino es un hombre capacitado para arrepentirse. ¿Me entiende la diferencia? Todos somos pecadores, por cierto, pero los que estamos aquí siguiendo el camino de Dios somos personas que hemos sido capacitadas por Dios para arrepentirnos y para seguirle. Esa es la única diferencia. Usted no es mejor que el peor de los violadores que puede estar pagando en la cárcel. Nosotros somos tan malos delante de Dios como Él. Porque no hay una escala de pecados con Dios. Todo pecado es malo. El que dijo no mentirás, dijo no matarás. Lo que sí, como le digo, la diferencia está en que recibimos la palabra, recibimos su gracia y nos arrepentimos. Eso hace todo el cambio. Entonces el mundo lo podemos clasificar en pecadores no arrepentidos y los pecadores arrepentidos, que vendría siendo su iglesia. Y por lo mismo, le insisto, no siga siendo un fariseo, un religioso, como fue en la generación de Jesús, excusándose con cosas que eran sencillamente eso. Excusas para no venir a Dios, excusas que la iglesia, es que el pastor, es que el otro me miró feo, es que el hermano no me saludó y miles de cosas. No juzguemos por apariencia, tampoco. Dios ha dado este medio, la iglesia, la predicación en la iglesia, por personas imperfectas como yo, con personas imperfectas como ustedes. Y nos hace vivir una vida cristiana juntos, a pesar de nuestras carencias, a pesar de nuestras deficiencias, pero estamos progresando. Y ahí se ve la sabiduría de Dios en que vayamos haciendo obra, a que vayamos creciendo, a que vayamos haciendo su voluntad. Dios nos va a mandar un ángel del cielo nuevamente, Él no va a bajar de nuevo a volver a predicar lo que ya predicó. Él dejó a la iglesia y dejó, por supuesto, a cada uno de nosotros para predicar el evangelio.
Y si no lo aceptamos, probablemente sea porque nosotros tenemos el problema con Dios. Nosotros no estamos bien con Dios y necesitamos reconciliarnos con Él. Necesitamos pedir perdón, necesitamos reconocernos pecadores y no justificarnos con excusa tras excusa. No necesitamos señalar las apariencias o los defectos del otro. Tenemos que ver por cómo somos realmente. Y si somos pecadores porque lo somos, entonces que Dios nos dé fe y nos dé arrepentimiento. Porque con eso usted va a estar en el cielo. Oremos. Señor, te damos tantas gracias. Una vez más, Señor, nos reunimos en torno a tu palabra. Y de hecho, Señor, tengo que agradecer especialmente el tener el privilegio de predicar de cada domingo, cada vez que se puede, Señor, y que tú has dado esta tribuna para eso, poder levantar la voz, poder, Señor, explicar, hacer los énfasis correctos. Te pido que, Señor, tú bendigas esta palabra, bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos con ella, que ellos puedan entenderla bien, puedan recibirla en sus corazones. Tú puedas hacer una obra por medio de ella, Señor. Trae, Señor, más arrepentimiento en nuestras vidas, trae más convicción de pecado, que nos podamos descubrir realmente cuál somos, Señor, y que tú sigas trabajando en nosotros, que nunca tengamos una actitud farisea de descalificar al otro, de pensar que somos mejores, Señor. Los pecados de uno no son igual que los de otro, pero Señor, todos hemos fracasado, todos hemos fallado delante de ti, tú nos has dado perdón, tú te has acercado a nosotros, tú nos has amado en nuestro pecado. Gracias una vez más. Bendice, Señor, todo lo que hacemos en la iglesia, que siga proyectando la sabiduría tuya a través de los resultados, Señor. Que tú sigas, Señor, creciendo en nosotros y que seamos testimonio al mundo, a los que nos conocen, los amigos, la familia, en el trabajo, Señor. Gracias una vez más por tener este tiempo de compartir y de analizar tus palabras. Te lo pido una vez más, que sigas bendiciendo a esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos, tenemos hoy día Santa Cena.